lo que está ocurriendo allí en las calles de Lima. Una movilización que solamente persigue una convivencia del modelo neoliberal actual con el Ejecutivo. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Llegué yo y jodí su matrimonio, me prefiere antes que a su novio. Converse, hasta que, bueno, a mí se me cayó la leche. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nos sintonicen. Estamos en una nueva edición de nuestro programa Hablemos, conversaciones al pie del Bicentenario. Queremos, antes de empezar, dedicar esta edición de nuestro programa a cada una de las personas, a cada uno de nuestros compatriotas peruanos que han fallecido lamentablemente en estas manifestaciones, en estas protestas a nivel nacional. Queremos dedicarles a ellos, a sus familiares, al Perú entero, esta edición de nuestro programa. Nuestra intención es siempre reflexionar y sembrar las preguntas necesarias para que nuestros televidentes puedan ayudarse y puedan ayudar a esclarecer esta problemática en la cual nos encontramos. Dicho esto, el día de hoy nuestro programa se titula La insurgencia en el Perú vista a partir de la cosmovisión andina. Y para ello tenemos como invitado de lujo el día de hoy al profesor universitario Zenón de Paz. Él es filósofo y es profesor del Departamento Académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor, bienvenido a una edición de Hablemos. Buenas tardes, Orlando. Buenas tardes con todos. Y bueno, aquí estamos con mucho gusto para conversar. Muy bien, profesor. Mes y medio de protestas, más de medio centenar de fallecidos. Eso es un poco el saldo que nos ha dejado en estos días estas manifestaciones a nivel nacional, que a decir de los propios manifestantes, tienen como bandera 4 peticiones básicas. Por lo menos eso es lo que señalan los manifestantes. La primera de ellas es la renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte. La segunda de ellas es la liberación del expresidente Pedro Castillo. La tercera de ellas es la convocatoria a una asamblea constituyente para una reforma constitucional. Esa sería, a decir, digamos, de los manifestantes, las 4 grandes peticiones que en teoría orientan estas protestas. Sin embargo, profesor, tanto del lado de las autoridades como del lado de los manifestantes, hemos visto graves excesos. Las personas han llegado a un punto en que ya no escuchan razones. Cuando uno sale a la calle y dialoga con las personas e intenta explicarles la necesidad de tender puentes de diálogo con las autoridades, la necesidad de buscar salidas a la crisis, las personas parecen ya no querer escuchar razones. Simplemente dicen, no, fuera Dina, liberen a Castillo, tomemos el poder. Y por el lado de las autoridades, no, nos están matando, hay que reprimirlos, hay que meterles palo, hay que ponerlos contra el piso, ¿no? Entonces, hemos llegado a una suerte de anomia, podría ser. Hemos llegado a una suerte de nihilismo. Hemos llegado a una suerte de, como diría por ahí algún autor, una especie de agujero negro en el cual estamos atrapados ya mes y medio, sin escuchar razones y pasando directamente del estímulo a la acción. ¿Cómo vamos a desatar este nudo, profesor Zenón? Ajá.
Sí, es muy interesante lo que señalas. Creo que todos sentimos que efectivamente nos encontramos en una encrucijada donde, por lo menos en lo inmediato, no se avisoran salidas. Mencionabas la escasa disposición, al parecer, a atender puentes de diálogo con las autoridades, por ejemplo, y de las autoridades con los manifestantes. Quizá lo que ocurre es que lo que está en cuestión allí es la noción misma de autoridad. Fijémonos un poco en ello, ¿no? La ciencia política más clásica, más convencional, distingue entre legalidad y legitimidad, ¿no? Como sabrán los que nos están escuchando. La legalidad tiene que ver con ajustarse a la ley, digamos, ¿no? La legitimidad no necesariamente. La legitimidad tiene que ver con el reconocimiento, con el consentimiento de la autoridad, ¿no? Y en este caso el problema sobre todo va por ese lado, va por el lado de la legitimidad. La gente no le reconoce autoridad al Congreso, no le reconoce autoridad al Ejecutivo, no le reconoce autoridad al Poder Judicial, no le reconoce autoridad a la prensa, mencionamos un cuarto poder, ¿no? No le reconoce autoridad a lo que está detrás de ese cuarto poder y de los otros tres. No le reconoce autoridad a los poderes fácticos, es decir, a los poderes que no pasan por una elección, sino que están ahí de facto, de hecho. Me refiero al poder económico, al poder mediático, obviamente, y al poder de ciertas instituciones que tampoco nadie elige, pero que están ahí y ejercen fuerte poder. Si esos son, digamos, los espacios reconocibles de poder y la gente ya no les reconoce autoridad, entonces empecemos por ahí. ¿Con qué autoridad voy a conversar si el que se presenta en condición de tal no tiene para mí autoridad? Porque ha perdido la autoridad, esta que tiene que ver con la legitimidad, es pues moral, ¿no? Es como, a ver, veamos por en pequeño, ¿no? El padre tiene autoridad legal, claro, eso dice la ley. Al interior de una familia los padres tienen autoridad. Pero pensemos que son padres, pues, que lamentablemente allí les tocó ejercer la paternidad, pero son un desastre absoluto su vida. No es precisamente encomiable, sino todo lo contrario, son abusadores, etcétera. No tienen, pues, a la autoridad, la segunda, la que vale, que es a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Y Que está los ligada hijos. a la legitimidad. Exacto, es una autoridad moral, ¿no? El hijo que admira al padre le reconoce espontáneamente autoridad sobre él. Pero si el hijo ya se ha hecho un juicio que además corrobora en los vecinos y en todo lo demás con respecto a que estos son, digamos, unos indeseables, hace bien pues el hijo en dudar por lo menos de su autoridad, ¿no? Y creo que guardando las distancias, esto está ocurriendo a gran escala aquí. ¿Qué autoridad moral, que es la fuente última de la autoridad, puede tener una prensa que desinforma, es decir, miente descaradamente? O sea, ¿qué autoridad puede tener un poder judicial al que la gente no le tiene respeto, sino le tiene miedo, sino odio? Nadie quiere terminar entrampado en algún asunto legal porque ya sabe que esto es como un molino de moler carne humana, además, ¿no? Eh, Terriblemente, una institución terriblemente corrompida, etcétera, ¿no? Por poner un referente específico que todo el mundo conoce, además, ¿no? ¿Qué autoridad moral vamos a reconocerle a una fiscal de la nación cuyas tesis y sus grados, por tanto, son evidentemente fraguadas? Creo, no tengo que hacer mayor referencia al respecto, supongo que todos están enterados del fraude que es ello, ¿no? ¿Qué autoridad moral, para empezar, le vamos a reconocer a un parlamento que año tras año y gestión por gestión hace desfilar con pollos, robacables, etcétera, etcétera, ¿no?
Y uno busca, pues, mira hacia otras instituciones, tal vez la universidad, ¿no? Para no hablar solo de responsabilidades ajenas, ¿no? Yo soy de San Marcos, así me has presentado y muchas gracias, ¿no? Supongo que después de los últimos acontecimientos, por lo menos, si no es de antes ya, si hemos estado suficientemente informados, ¿qué autoridad moral o académica le puede reconocer la persona a mi rectora? Y lo digo con vergüenza ajena, porque ha estado comprometida abiertamente, complotando abiertamente en contra de las pocas reformas que le hacen un bien a la calidad académica en la universidad. Y ahora todos hemos sido testigos de cómo solicitó una intervención desmesurada absolutamente, una intervención que daña la imagen de la universidad. ¿Qué autoridad académica puede tener una señora? Lo digo con toda franqueza, tratándose aún de mi universidad, cuyos doctorados provienen de una universidad que no logró licenciado. ¿Cómo se construye precisamente el tema de la legitimidad en el país? Indagando, digamos, en la historia de cómo surgen, digamos, las primeras instituciones sociales en el virreinato peruano, ¿no? En este contexto violento, en este contexto de grandes luchas que se dan entre los caciques, los grandes caciques, ¿no? Mestizos peruanos y la dominación española, más adelante ya con la República, entre los grandes caudillos, ¿no? Para copar el poder. Entonces, me hago esta reflexión, profesor, y digo, ¿cómo se construye la legitimidad en un país como el nuestro? Y vemos cómo, por ejemplo, los primeros caciques, entre ellos está Juan Santos Atahualpa o en este caso Tupac Amaru II, ¿no? Quienes tenían que mimetizarse prácticamente como grandes descendientes de incas para que la corona española les diera cierto respeto, cierta preeminencia, digamos, dentro del status quo que se manejaba en esa época, les permitiera, por ejemplo, trabajar para la corona, cobrando impuestos, repartiendo tierras, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que en la génesis misma de la legitimidad de los peruanos, hay de por medio intereses económicos. ¿Cómo lo ve usted? En todo orden social, en todo espacio de convivencia medianamente complejo, hay intereses económicos, claro que sí. El punto ahí es cómo se manejan esos intereses, cómo se dirimen las diferencias de intereses que puedan haber. Y el punto aquí parece ser que se manejan y se dirimen, por tanto, con una altísima cuota de injusticia, ¿no? El país, si atendemos a la macroeconomía del país, a las cuentas generales del país, ha crecido visiblemente en los últimos 20 años, por lo menos, en las últimas 2 décadas. Y sin embargo, la gente, la mayoría, por ejemplo, estas mayorías movilizadas, no sienten que haber participado de ese crecimiento. Todo orden político tiene pues algún elemento de asimetría, ¿no? Son relaciones de poder y las relaciones de poder tienen algún elemento de asimetría, digamos, ¿no? Hay algunos que ejercen mayores cuotas de poder que otros, ¿sabes? Empezando por una familia, el padre tiene una mayor cuota de poder que los hijos, ¿no? El problema está en si eso es en beneficio de los hijos o en perjuicio de ellos, porque no hay ningún problema con la simetría. En sí misma hasta puede ser benéfica, como en el ejemplo que acabo de proponer, pero no lo está haciendo, pues la gente que siente que no lo está haciendo. La población aquí es mayoritariamente indígena. Otro tema es que nadie quiera reconocerse como tal. Las poblaciones mayoritariamente indígenas, está claro que recibieron peor trato en la República que en la colonia, pero aún así la instalación de la colonia sí significó un punto de quiebre de gran importancia en la historia de estos pueblos. La historia de estos pueblos se puede dividir en dos grandes momentos.
un momento de desarrollo autónomo, que como todo desarrollo colectivo pasa por grandes procesos de ensayo, error, adaptación, etcétera, que les permitió lograr formas de convivencia, formas de vida, al parecer exitosas. Pero eso se quiebra con la conquista, justamente. Y desde entonces se instala un esquema de dominación, dependencia, diría alguna gente, de la dinámica de estos pueblos, dependencia de factores externos. Antes, lo que ha habido es una dinámica endógena, ahora lo que tenemos es una dinámica exógena. Acabo de recordar que estos indicadores favorables de la macroeconomía peruana no son pues decisión del señor García, Toledo, ni de ninguno de estos. Ellos manejaron en piloto automático. Eso es resultado del crecimiento de China, la India, etcétera, ¿no? Bien, entonces creo que es importante notar ese quiebre al que estoy haciendo referencia, porque ahí se instala un elemento que tiene mucho que ver con lo que está pasando y del que poco estamos hablando, creo yo. Me refiero a la colonialidad. Se instala un elemento en el que irrumpe una civilización extraña, la civilización europeo-occidental, se impone sobre una civilización aquí existente, la civilización andina, y esa imposición, desde el lado de los que se han impuesto, se traduce en menosprecio, en exclusión sistemática. Y como acabo de recordar, la República no solo no mejoró esa situación, la empeoró. Entonces llevamos ya 5 siglos de un gran problema que ahora nos está estallando en la cara. Una gran mayoría invisibilizada sistemáticamente. Tenemos una república que buscó sistemáticamente invisibilizar a la mayoría indígena de nuestra población. Y claro, como correlato de ello, esta población tampoco nunca vio una república. Y no la vio simplemente porque no ha existido. Pero lo más grave de esto es que cuando hablamos de la población indígena mayoritaria, por lo general tendemos a hablar de ella como de un tercero, como de los otros, y no es así, pues nosotros mismos hacemos parte de aquello. Claro que nos hemos inventado cantidad de categorías, blanco, blanquito, blancón, etcétera, pero tenemos un componente indígena, sin duda. Es fundamental en el desarrollo de toda persona y de toda comunidad la autoestima. Y entonces, si no me respeto a mí mismo, si no me valoro a mí mismo, si he interiorizado ese menosprecio y además lo ejerzo también con los otros, ¿qué respeto voy a tener pues por los demás? Cuando hablamos de la autoestima, es cierto que hay, digamos, un gran sector de la población que no reconoce su origen, que no reconoce su identidad. Yo, como amazónico que soy, por ejemplo, me encontré acá en la capital con otros amazónicos. Y a veces cuando yo quiero hablar, digamos, en nuestro dialecto natural que tenemos todos los amazónicos, hay muchos paisanos míos que se avergüenzan y no se reconocen. Claro. Ahora, quiero ligar esto un poquito al tema coyuntural de Pedro Castillo, porque le hago la pregunta, ¿quién es Pedro Castillo en relación a esto? Porque todos tenemos la idea de que Pedro Castillo es el rondero, es, digamos, el agricultor, es el maestro rural que llegó pues a la presidencia de la República, ¿no? En esa condición. Correcto, pero la pregunta es, ¿Pedro Castillo realmente, a través de sus acciones, representa a ese sector rural del país tan menospreciado y tan postergado a través de los siglos? Le pregunto esto porque cuando Pedro Castillo llegó al poder, recordemos que las cosas no estaban yendo bien. O sea, mucha gente que se manifiesta hoy en día dicen hay que liberar a Pedro Castillo. Pero cuando Pedro Castillo está en el poder,
tenía un escasísimo porcentaje de aceptación. Ujú. Estaba allí nada más con el Congreso, ¿no? Ajá. Y está cuasi probado que hay pues vínculos de corrupción familiar en el entorno de Pedro Castillo. Entonces, yo le comentaba eso precisamente a Dante Castro, quien también nos acompañó en este programa hace algún tiempo. Yo le decía, Dante, pero ¿no te parece que la elección de Pedro Castillo también marca una suerte de miopía de no haber sabido ver que en los sectores alejados del país también hay corrupción, también hay, digamos, oportunismo? ¿Cómo ve usted Ujú. esto en relación al personaje de Pedro Castillo? Ah, sí, te decía que es una pregunta interesante. Has dado los rasgos básicos que la gente percibió en Castillo. Ese Castillo, recordemos, postuló por una organización marxista-leninista. Este, pero la gente no votó por Castillo porque fuera un candidato marxista-leninista. La gente votó porque vio en él a un campesino, rondero, maestro rural. Por eso votó, digámoslo en una palabra. La gente votó porque llevaba el sombrero aquel. Pero era un sombrero ficticio, como quedó en evidencia, ¿no? Porque antes nunca lo había utilizado. Lo conocemos desde cuando era líder sindical, ¿verdad? ¿Usaba alguna vez el sombrero? No. Jamás. Después tampoco lo pudo tener mucho tiempo, finalmente decidió quitárselo y ser lo que es, pues. ¿Y qué es Castillo eh, eh, en última instancia? Seamos honestos, un mal maestro, eh, porque ¿cómo obtuvo sus grados académicos? Con una tesis fraguada, él y su esposo. Un maestro genuino hace eso, alguien que tiene respeto por la educación hace eso, no, pues, en fin, pero lo interesante aquí es que hay como un desfase entre lo que la gente vio en él y lo que la gente esperaba que fuera él y lo que realmente era. Entonces, estamos frente a un personaje inauténtico, pues, eso ha estado claro para quienes pueden reconocer eso desde el inicio, ¿no? Había, sin embargo, la esperanza de que en un rapto de inspiración, qué sé yo, se diera cuenta de que lo que la gente esperaba de él era eso otro, ¿no? Y respondiera a esa expectativa. No lo hizo, pues, no vamos a detener en eso, porque ya casi viene a ser anecdótico. En este momento se dedicó efectivamente a favorecer a sus allegados, los chotanos, los magisteriales, etcétera, etcétera, todo lo que corresponde al perfil del pendejo, ¿no? Digámoslo con toda franqueza. Entonces, sí, Castillo está descalificado, pues, ¿no? Y quien todavía habla por ahí de darle libertad, primero que no está teniendo en cuenta que ha cometido un delito. Él ha cometido un delito, ¿no? Aquello que anunció por la televisión es un delito, pues. Pero más allá de eso, eh, hasta donde yo alcanzo a ver y voy más o menos atento, si al principio por elementales reflejos aparecía, ¿no? La demanda Castillo, libertad, yo creo que ya pasó absolutamente a segundo plano, se va decantando cuál es la agenda y va en otra dirección, ¿no? Pero quisiera hacer notar también ahí que más allá de la persona, es una constante. Decía, ¿por qué votó la gente por Fujimori? Porque vio en él al chinito trabajador que aparecía en un tractor y decía tecnología, honradez y trabajo y resultó ser tremendo ladrón, ¿no es Sí, cierto? Y tremendo porque ladrón. y porque el chinito es pues alguien de nosotros también es un tipo, digamos, menospreciado, etcétera. Muy bien, fue un gran desencanto, ¿no? Después, ¿por qué votó la gente por Toledo? Recordemos que Toledo ya había candidateado antes. El candidato antes con presentándose como el yuppie de Harvard, ¿no es cierto? Tal vez entonces esto nos está diciendo que hace muchos años los peruanos estamos buscando
Esa Algo que institución, nos represente. exactamente, algo que nos También por represente, eso ¿no? votaron por Ollanta Humala, porque hasta se llama Ollanta, pues como el héroe del drama inca, ¿no es cierto? Y Correcto. apareció también. Es decir, no es un elemento episódico, no se trata de una persona haya fallado o no haya fallado, es una demanda persistente. Y ahora mismo lo estamos viendo, tras la caída y del modo tan, iba a mencionar una palabra dura, cómo ha caído eh, Castillo. Yo creo que la oligarquía aquí ya estaba festejando, no que lo creo, sino que ya lo estaban haciendo, fue visible para todo el mundo, ¿no? Porque pensaban que con esto ya, pues, eso quedaba enterrado y el piso quedaba firme por varias décadas. Se equivocaron totalmente. Ahí está en la calle. Esa misma gente vuelve a salir a la calle, pero si antes salió, que sé, con la bandera, qué sé yo, ahora sale con sus propias banderas. Eso es lo interesante de lo que estamos viendo. Y van tejiendo organizaciones propias y seguramente de esto van a salir también liderazgos propios, etcétera. Es un proceso, pues. O sea, digamos, 5 siglos de colonialidad, difícil que se superen en el curso de unos pocos años, ¿no? ¿Qué es la cosmovisión andina? Yo me imagino, supongo yo que no hay una, sino hay varias, ¿no? Porque estamos hablando, no sé, de chancas, de huaris, de, qué sé yo, incas. Yo, por ejemplo, soy amazónico, entonces hay una cosmovisión amazónica. Entonces, ¿qué es esta cosmovisión andina y cómo se manifiesta en el Perú de ahora? Bueno, primero ¿qué es una cosmovisión? Es una manera de entender el mundo y la vida. Y por tanto todos tenemos alguna cosmovisión. Eh, el hombre moderno tiene una cosmovisión moderna. Porque por lo general, empiezo señalando eso, porque por lo general cuando hablamos de cosmovisión, creemos que los que tienen cosmovisión son los pueblos originarios, los indígenas, qué sé yo, ¿no? El hombre moderno no tiene cosmovisión. Claro que tiene una cosmovisión, es la cosmovisión moderna, que también es una interpretación del mundo, no es que sea la imagen correcta del mundo, ¿no? Eso no existe. Eh, entonces, es eso, es una concepción, lo que en alemán llaman Weltanschauung, ¿no? Welt es mundo, Schauung es algo así como visión, entonces visión del mundo, cosmovisión. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cosmovisión andina? Estamos hablando, presumiendo, digamos, suponiendo que hay algo así como una manera andina de ver el mundo y la vida. Y eso encuentra asidero en tesis como, por ejemplo, a ver, me señalo uno de los grandes historiadores universales del siglo pasado, Arnold Toynbee, el inglés, que tiene entre sus virtudes el notar grandes olas civilizatorias en la historia de la humanidad. Y él distingue 6 matrices civilizatorias originales producidas por la humanidad. No hay más. Las demás son préstamos, traslapes, derivaciones, etcétera, ¿no? Entre esas, Toynbee menciona, pueden ver sus estudios sobre la historia, eh, que la civilización andina es una de ellas, una matriz original, que eso es de la mayor importancia. Es algo de lo que deberíamos estar orgullosísimos. Ah, quiere decir que somos como los griegos, gente que produjo una matriz. Sí, exactamente. Como los chinos, sí, de eso está hablando. Y se entiende, ¿por qué? Porque nuestra manera de comprender el mundo es el resultado de nuestra interacción con ese mundo, empezando por el mundo físico, ¿no? Y ocurre que el mundo físico aquí, partamos por ahí, es pues ya muy peculiar.
Tenemos una alta montaña con picos de nieves perpetuas, de glaciares, que están por encima de los 6.000 metros en pleno trópico, ¿no es cierto? Ya de eso saquemos consecuencias, pues todo esto debía ser selva tropical, ¿no? ¿Y por qué no lo es? Como lo es en el oriente, donde tú vienes, ¿no? Porque estamos a la misma altura, porque por el efecto de esta gran cordillera y la corriente marina de aguas frías, la corriente peruana o de Humboldt, entre ambos, estas dos moles, ¿no?, gigantescas de frialdad, digamos, ¿no?, y de altitud, terminan generando aquí una variedad de climas. En este mismo momento hay peruanos que están muriéndose de frío y otros que están muriéndose de calor simultáneamente. Esta gente que anduvo mucho, pronto reconoció aquello, reconoció que vivía en un mundo particularmente diverso y sacó en cuenta, acertadamente, la experiencia enseña que esa diversidad es una gran cosa, puede ser una gran cosa, y optaron por la diversidad. Para ahorrar el discurso, un ejemplo, ¿no? Tenemos contabilizadas, entiendo, más de 4.000 variedades de papa. Mayor diversidad que eso. Además, este es uno de los espacios de mayor biodiversidad en el mundo. Supongo que la gente sabrá eso, ¿no? Hay que tener motivos, pues, de autoestima. Así como decimos la mejor comida, también este es uno de los espacios de mayor biodiversidad del mundo. Y en buena parte, esa biodiversidad ha sido criada, porque las 4.000 papas no estuvieron ahí desde el inicio. Los campesinos saben esto. Había una papa que hasta media venenosa, esa es la original, pero fue criada de tal manera y diversificada, a ver cómo funciona arriba y acá, allá, etcétera, y ahora tenemos eso, ¿no? Si a alguien le cabe duda de este amor por la diversidad que caracteriza a esta civilización, traiga a la mente la imagen de los muros del Cusco. No hay dos piedras iguales. Sacsayhuamán, ¿no? Tremendas piedras, pero no hay dos iguales. No era más fácil que las tallaran igualitas y las ponían todas. Claro, pero no, pues era gente que, lo vuelvo a decir, amaba la diversidad. Y por esa vía logró esto que alguna gente ya llama, está en las constituciones de Bolivia y de Ecuador, logró vivir bien. Eso es lo que encontraron los europeos cuando llegaron aquí. ¿Alguien cree que estoy exagerando? Igual, la internet nos puede ayudar. Ponga en la red testimonio de Mancio Sierra Leguizamón. Mancio Sierra Leguizamón. ¿Y quién es este personaje? El último de los que estuvieron en Cajamarca. Fue el tipo al que le tocó el disco solar ese enorme, porque se lo rifaron, pues, cuando llegaron al Cusco. Además, él era un jugador y esa misma noche lo jugó y lo perdió. Un tipo curioso. Vean su testimonio. ¿Qué dice? En pocas palabras, lo que Sierra de Leguizamón dice lo siguiente: cuando nosotros llegamos aquí, las cosas funcionaban de manera increíble. Encontramos un pueblo honesto, un pueblo trabajador. Nosotros hemos pervertido esto y por esto escribo para ver si salvo mi alma. Eso dice, ahí está en la letra, porque me voy a morir con sentimiento de culpa. Eso dice el último conquistador, el último de los que estuvieron en Cajamarca en morir. Por eso es interesante ver su testimonio, porque uno puede decir, está exagerando, está mistificando lo que hubo acá. No es que no hubieran problemas, claro que había problemas como en todas partes, pero en medio de todos esos problemas lograron vivir bien, digamos, ¿no? Los almacenes polcas se llamaban, de alimentos, de vestidos, dejaron impresionados a los europeos, etc. No vamos a detener en eso. Muy bien, entonces, hablamos en ese caso de una matriz civilizatoria. Es verdad, al interior de toda matriz civilizatoria hay, pues, variantes. Entre los griegos también hay variantes, la variante dórica, aquea, jonia, tracia, etcétera, ¿no? Acá también mochicas, tiahuanacos, en fin, pero comparten esta matriz común. Ahora el punto es, ¿y cuál es esa matriz común? Ya ese es todo un tema, ¿no? Pero básicamente por ahora digamos que hay una de esas cuestiones en común es, por ejemplo, este amor por la diversidad. Es tan violenta la acción de un policía que dispara contra una multitud
como la señora con polleras que coge una guaraca y dispara una piedra de medio kilo a 2 metros de un efectivo policial. ¿Cuál es el detonante que hace que ambos lados se igualen, ¿no? O sea, el policía que dispara contra la multitud, pero también la señora que agarra una piedra de medio kilo y no la lanza pues a 300 metros del policía, sino que Ajá. se acerca a 2 metros del policía y dispara a matar, o sea, porque lanzar una piedra a esa distancia es tirar a matar. Entonces, Claro, claro. ¿cómo hemos desembocado en eso? El policía está entrenado en aquello y además hay otros elementos. El policía está ahí porque ese es su trabajo, porque por eso le pagan, digamos, ese es su trabajo. Y la señora, ¿por qué está ahí? Eso es lo que deberíamos tratar de comprender, ¿no? O sea, ¿por qué el policía está ahí? Porque ese es su trabajo. Habrá muchos que no quisieran estar ahí, tal vez en ese mismo momento muchos estén Claro. arrepintiendo de haber optado por ese trabajo, no tengo duda de eso, pero es su trabajo y tiene que estar ahí, pues, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y esta gente por qué está ahí arriesgando la vida, viniendo desde tan lejos, con todas las privaciones que eso supone? Eso es lo que hay que buscar comprender. Tiene que haber alguna motivación muy fuerte para que eso sea así. No creo que el policía por cuenta propia vaya y haga su chanchita y vaya deprimido hasta el sur. No, pues él va porque le ponen movilidad y le pagan y si no quiere ir lo penan, ¿no? Todos entendemos aquello. Lo interesante es ver a una población movilizada en esa magnitud y eso ya nos explica, pues, por qué hay agitadores o financistas oscuros. Esas son como explicaciones negacionistas, ¿no? En el sentido de que se niegan a ver una realidad mucho más compleja, ¿no? Lo que pasa es que el sentimiento de la injusticia es una gran fuerza movilizadora, pues, ¿no? Y cuando está Presente en todas las cosmovisiones, digamos. en todo, eso ya es un rasgo de la condición humana en general, ¿no? ¿Por qué le mencionaba el tema de la violencia y Ujú, del supuesto equiparamiento de esta violencia? ujú. Porque fíjese usted que en el 2003, 2002, 2003, en Ilave, los pobladores aymaras lincharon al alcalde, Sí. ¿no? Y 30 años después, la Contraloría General de la República da con el resultado de las investigaciones muy exhaustivas que se hicieron, incluso hay 2 personas ya condenadas por este hecho, y descubrieron que el alcalde linchado no tenía un solo indicio de corrupción. Ajá. ¿Eso qué significa? Que nuestros hermanos aymaras Mm, lincharon a una persona inocente. ujú. Entonces uno se pregunta y dice, ¿por qué? Ajá. O sea, ¿qué podría gatillar en una población, digamos, con una Ajá. cosmovisión tan bien asentada como el pueblo aymara, Ujú. el cometer un acto como este? Ahora, claro, también está lo de Uchurajay, que bueno, ya es otra cosa, es una cuestión un poco más polémica, más Ujú. debatible, digamos, pero hemos visto en la historia que se pueden dar estas situaciones en las que a veces la población enardecida y enceguecida Escapa al quizá control. Claro que por sí. una narrativa puede llegar al homicidio. ¿Cómo se explica esto Pero a claro partir que de sí. la... Eh, Por eso es que se trata de evitar situaciones como esa, ¿no? Eh, y cuando aparecen en el horizonte, hay que darles una salida pronta y eso es lo que no está ocurriendo aquí. Y entonces se está creando una situación muy peligrosa, ¿no? Cuando vi las primeras imágenes de tropas enteras de soldados subiendo a pie, porque hace parte del trabajo psicológico, ¿no? Columnas grandes subiendo de Moquegua hacia Puno, bien pertrechados y todo. En realidad, mi reacción inmediata, el reflejo, diría, como un acto reflejo, fue una gran preocupación, porque en esas tropas hay aymaras, hay quechuas, este, y bastaría con que un grupo de ellos se insubordine y hay que ver cuál es el efecto de aquello. Estamos frente a una guerra civil.
Normalmente medidas como esas se toman pues en situaciones límite, ¿no? Distinta gente ha hecho notado, ya no vayamos hasta Francia donde hubieron manifestaciones con quemas de locales y de autos y todo, y ningún herido ni siquiera con un rasguño, ¿no? Pensemos aquí al costado en el Brasil, donde se tomaron nada menos que el Palacio de Gobierno y se tomaron el Congreso y todo, y quién está con la cabeza rota, las cosas se manejaron de otra manera, se pueden manejar de otra manera, claro, pero si se manejan del modo como se han estado manejando, la reacción no es justificable, pero sí es comprensible. La señora Dina Boluarte, tenemos entendido que llegó al poder por una cuestión, digamos, coyuntural. Casualidad. Sí, no es la presidenta, pues que claramente las personas esperaban. Ahora, sin embargo, ella, dentro de toda la, digamos así, la torpeza, la impericia de sus afirmaciones, ella en algún grado ha cedido, ¿no? Ha cedido un poco, al menos en el plano del discurso, al decir, está bien, yo me voy, bueno, me voy, ¿no? Lógicamente que sus acciones dicen lo contrario, ¿no? Porque ha mandado una represión terrible sobre Puno, una represión sobre los estudiantes universitarios, un estado de emergencia, etcétera, etcétera. Pero por lo menos a nivel del discurso ella ya dijo, yo me voy, ustedes ganan, entonces me voy en octubre o no sé, en marzo, bueno, cuando se apruebe, pues, ¿no? El plazo. Ajá. La pregunta que yo hago es, si ella ya cedió al menos en parte aquello, ¿por qué la población no puede también ceder para que esta confrontación no siga escalando? Ya, porque en relación a eso puntual, el que ella diga me voy sin dar una fecha específica no significa nada, porque que se vaya en octubre o que se vaya en abril del próximo año, eso no depende de ella, sino del Congreso, ¿no? Entonces lo que en el fondo Claro, está diciendo es yo me voy, pero que me vaya depende del Congreso, ¿no? Pero sí hay una ya. manera en que el irse depende enteramente de ella, y es lo que la gente le está diciendo, renuncia pues. Porque si la señora renunciara ahora mismo, primero que de verdad se va, y segundo que tenemos 4 meses para procesar las nuevas elecciones. Pero si ella se va, viene Sí. Williams, que es un ex Bueno, militar. vendrá, pues, vendrá, pero el proceso se acelera como tiene que ser. Es Pero, decir, y ahora, profesor, y ya no ahora, estamos en unas circunstancias en la que es como que está ocurriendo un incendio en mi casa y yo me voy a empezar a fijar si la escalera es de madera o si es de aluminio. Y no tiene sentido. Sálvate de esto y estamos en una situación extrema, ¿no? Y tiene claro, razón, pues, pero ¿no le parece que la población está votando mal? a ver, la gente vota dentro de las opciones que hay, ¿no? Tú entras a un restaurante y escoges de acuerdo a la lista de menú que te ofrecen, pues, ¿no? Inevitablemente. Claro, lo que puedes hacer es cambiar de restaurante, pero aquí tendríamos que cambiar de país y naturalizarnos en otro lugar. Pero lo que Pero tenemos, pueden votar en blanco también. lo cual no resuelve el problema en absoluto. El problema está más bien, el problema está por todas partes, ¿no? Pero en su mayor peso, en su mayor responsabilidad, obviamente está del lado de esto que se llama clase política, que incluye a todo el espectro, ¿no? Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, que además para lo peor se entienden perfectamente, como se ha podido ver esta vez en el Parlamento, ¿no? Entonces el problema está allí. Y, y bueno, ojalá pues que los procesos en curso, la reacción ciudadana, qué sé yo, la presencia de nuevas generaciones, en fin, nos permitan tener pues, otras opciones, ¿no? Pero las que hemos tenido a lo largo de estos 30 años, desde lo de Fujimori, han sido opciones funestas. Es en parte, bueno, esto ya sería motivo de otro análisis, pero es la herencia fujimorista, pues. Fujimori dejó instalado una manera mafiosa de ejercer
la política aquí, todas estas combis que se alquilan al mejor postor, etcétera, etcétera, ¿no? Aquellos que creen que lo que califica para pretender dirigir el país es tener plata como cancha, es decir, todo eso es herencia del fujimorismo. Pero informalidad que alcanza a toda la población, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿ve usted alguna figura política, digamos, descollante, que le dé a usted la esperanza de que esta transición nos va a llevar a algo mejor? Si fuera descollante, lo verían muchos más. Claro, pues destacaría de tal manera que todo el mundo empezaría a mirar en esa dirección. No creo, pero sí no perdamos las esperanzas. Hay personas capaces, personas honestas, claro que los hay. Hace un rato, por ejemplo, mencionaba la actitud vergonzosa de mi lector en San Marcos, pero otro lector de una universidad pública ha dado más bien una lección de sentido de ciudadanía, etcétera, ¿no? Y de solidaridad. Entonces sí hay gente que el Perú, el problema está también un poco en las reglas de juego, ¿no? Por ejemplo, paradójicamente, eh, si las elecciones van al ritmo que ya pues inevitablemente tendrían que ir para encontrar alguna salida pronta a esto, al parecer, el menú va a ser más o menos el mismo. No hay posibilidades de que varíe, porque en ese plazo no se van a inscribir nuevos movimientos o nuevos partidos. Por tanto, las combis que estarán ahí transitando otra vez serán las mismas pues, de siempre. Ojalá que haya un poco de sensatez para no volver a presentar gente tan impresentable como las que han estado acostumbrados a presentar, ¿no? Impresentable es una palabra amable, ¿no? Delincuentes, literalmente en muchos casos. Así Eso no es. puede continuar, pues, ¿no? Ojalá que la magnitud de la protesta ciudadana los haga reflexionar un poco, pues, aunque la verdad es que eh, eh, los indicios que tenemos por ahí ahora mismo, el tenor del debate en el Congreso, no parece señalar gente que recobra una dosis mínima de sensatez, ¿no? Y lo triste es que hemos pagado pues un alto costo por esto, ¿no? Son más de 60 muertos, más de 1000 heridos, familias desamparadas. Es una tragedia nacional, sin duda. Pero también veámoslo por el lado de que eh, evita la clausura de la injusticia como un círculo cerrado, ¿no? Como decía hace un rato, para quien creía que el piso ya estaba firme, ¿no? El piso está movido y por tanto queda abierta la posibilidad del cambio. ¿Se puede construir un mejor Perú desde los actos más simples de la vida, profesor? Sin duda, claro, claro que sí. En realidad, la educación, que es lo que hace al ser humano, ¿no? El ser humano es un ser, digamos, un animal, pertenecemos a la especie animal, ¿no? Que a diferencia de los demás animales, se forma, pues, o sea, no tiene una naturaleza dada ya de una vez para siempre y que no puede cambiar. Lo característico del ser humano es que se va haciendo cotidianamente. Aristóteles lo puso muy bien, decía que un acto aislado, por ejemplo, mover la mano, es pues un acto aislado, pero si lo repito, ya se vuelve un hábito, una costumbre, y entonces ya ocurre espontáneamente. Y un hábito, decía, forma un carácter. Si me habitúo a reflexionar y lo hago cada día, pues tenderé a ser reflexivo, ¿no? Y mi carácter será el de una persona reflexiva. Y un carácter, terminaba diciendo, decide un destino. Así es, ¿no? Muy bien. La pelota está en nuestra cancha. Ha sido Zenón de Paz. Muy agradecido, profesor. Muy bien, Orlando. Ha sido un placer. Hasta Hasta una luego. nueva, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas Nos gracias. vemos, nos vemos.